Entonces, doctora Margarita, yo creo que ya tenemos 36 personas y creo que es el momento preciso para que usted, por favor, haga su intervención. Por supuesto, Ever, para mí ha sido un placer y muy buenas tardes para todos, para Mélida, que ha estado tan pendiente también, es una alumna nuestra, a Ever, de verdad, gracias, y pues a los más de 1000 personas que han hecho esta prueba. La verdad es que esta es una iniciativa que representa el compromiso de la Universidad Militar Nueva Granada a través de la división Alumni con la excelencia y el desarrollo profesional de la comunidad académica en este instante en desarrollo profesional como eje estratégico de la división Alumni, que es la división de los graduados de la Universidad Militar Nueva Granada. Para mí ha sido un verdadero placer. Espero que cada uno de ustedes entiendan la dimensión de estas pruebas. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, perdón. Perdón. Perfecto. Espero que cada uno de ustedes entiendan la dimensión de estas pruebas. Estas pruebas están basadas en los modelos internacionales reconocidos. Es utilizada por empresas, agencias. El juego de la empleabilidad, como me lo explicaba la doctora Mélida, ha cambiado. Y en realidad deseo de todo corazón, no solo como la jefe de la división Alumni, sino como una compañera más, como una persona que está interesada en que ustedes se conozcan, se reconozcan en sus fortalezas, en sus características, para saber a dónde apuntarle. Ever, voy a aprovechar a hacer una cuña. Seguido a esto, viene un lanzamiento de la plataforma de empleabilidad. Se llama Coali, con inteligencia artificial, donde Mélida no me dejará mentir, nos permite subir y guiar la hoja de vida de cada uno de ustedes a donde ustedes lo puedan proyectar con estos conocimientos que ustedes tienen a hoy, que no lo tiene nadie. Es un regalazo que hace la universidad a través de la visión alumni. Por favor, aprovechenlo. A veces decimos, no tenemos tiempo, pero siempre hay que sacarle tiempo al desarrollo profesional. Para mí es un placer en este instante acompañarlos en esta charla donde día a día aprendo de los mejores. Por favor, continúen, no quiero quitarles más tiempo. Gracias, Ever. Gracias, doctora Mélida. Es un placer y espero que sigamos trabajando por una comunidad que tanto necesita, que tanto requiere, sobre todo en temas de empleabilidad, pero no solo como un ejercicio o no solamente como un programa donde nosotros vamos, una plataforma ya, sino como la oportunidad que tiene cada graduado UMNG de conocer sus fortalezas, de conocerse a sí mismo para saber a dónde apuntarle en temas de empleo. Un abrazo enorme, por favor, yo ahorita apago la cama, pero sigo acá escuchando, estoy muy pendiente de todos ustedes. Gracias, doctora Margarita. Hoy también nos está acompañando la doctora Mélida, ya muy conocida y reconocida por muchos de ustedes. Entonces, doctora, bienvenida y adelante. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Gracias al saludo de la doctora Margarita, jefe de la división Alumni de la universidad. Y para mí siempre un placer dirigirme a este escenario. O sea, siempre, digamos que de mis escenarios favoritos al hablar y compartir el conocimiento y la experiencia siempre va a ser la Universidad Militar Nueva Granada. Cuando nos sentamos, y les voy a contar un poquito, hacer una introducción, cuando nos sentamos con el equipo de trabajo a pensar en estas dos charlas, decíamos, bueno, queremos hablar de empleabilidad, como bien lo decía la doctora Margarita, el juego del empleo cambió, ¿sí? La forma en que tanto las empresas como las personas buscamos empleo y las empresas ofrecen el empleo ha cambiado. Entonces nos sentamos a pensar ¿y qué nombre le ponemos? Y entonces entró este concepto del capital cerebral, ¿sí? De pronto algunos lo buscaron, de pronto algunos habían entendido el concepto, de pronto para algunos fue totalmente novedoso, algunos de pronto ni siquiera le habían prestado atención al nombre, pero cuando quisimos ponerle a esto capital cerebral
ingreso, desarrollo y liderazgo profesional, partimos de lo que nos habla el Foro Económico Mundial. Ustedes como profesionales, ojalá sigan la cuenta del Foro Económico Mundial, porque ahí están los objetivos de desarrollo sostenible, ahí está hacia dónde va el mundo, ¿no? Los líderes del mundo se reúnen a tomar decisiones, digo, por todos nosotros. Y para nadie es desconocido cómo la inteligencia artificial, pues, ha cambiado definitivamente muchas de las cosas que hacíamos, que hacemos, y pues es un tema que está dándose de una manera exponencial, a lo cual no tenemos todavía, no sabemos cuál puede ser el límite, ¿no? Hay algunas personas que ven un uso de la inteligencia artificial de una manera bastante positiva, proyectiva y de mejoramiento para la sociedad, y otros que de pronto le dan una posición un poco negativa. Y eso cambia el juego en el trabajo también. Entonces, bueno, pero si la inteligencia puede hacer lo que yo hago, ¿qué va a pasar con las personas? ¿Qué va a pasar con los empleos? ¿Qué va a pasar con lo que nosotros hacemos? Y ahí es donde entra este concepto del capital cerebral, donde viene de un concepto de un modelo económico, como muchas cosas. O sea, los economistas en esto tienen siempre como unos pasitos adelante, donde ellos dicen, hey, hay algo que nosotros, o sea, que la máquina no va a poder darnos, y es precisamente esa capacidad humana que nosotros tenemos, y empezamos a hablar de tener un pensamiento sistémico, tener un pensamiento creativo, tener un pensamiento más analítico, tener un pensamiento que te permita solucionar problemas, ¿no? O sea, pues lo vemos tanto como tuvimos que aprender, digamos, a desarrollar prompts para que la inteligencia artificial cada vez pues dé mejores resultados. Entonces es el desarrollo precisamente, y es lo que se busca ahora con todo este modelo, que desarrollemos esas habilidades que vimos en esa primera parte de Focus, donde trabajamos el liderazgo, la comunicación, las relaciones interpersonales, el tener un propósito de vida. Todo eso se vuelve, señores, oro líquido, oro puro, para las personas que se forman y se mantienen dentro de estos contextos. Se vuelve muy importante estos conceptos, porque es lo que va a marcar la diferencia a la hora de conseguir empleos de alto nivel. El tema de la salud mental, el tema del equilibrio mental, también se convierte en uno de estos puntos de partida donde ese capital cerebral entra, ¿no? Tener personas y comunidades y sociedades sanas mentalmente, equilibradas mental y emocionalmente, también se convierte en ese punto de partida para esta nueva era. Yo siempre he seguido al Foro Económico Mundial, y más o menos como en el 2015, la que en ese momento era la vicepresidenta del Banco Económico, del Banco Americano, decía en su charla, dijo, no estamos en una época de cambios, estamos en un cambio de época. Y vemos cómo esa suma de pequeños cambios que se han venido dando en el mundo empieza a generar ya que ese mundo que nosotros conocíamos desaparezca. Ahora pues, nosotros lo hacemos en MSC, procesos de selección que se pueden dar en 3 o 4 días, cuando muchas veces, a veces en las organizaciones demoraban 1 mes, 2 meses para hacer un proceso de selección, ¿no? O sea, la velocidad, por eso también el tema de las culturas ágiles, etcétera, la velocidad con que se da este nuevo mundo y esta nueva forma de empleabilidad es diferente, ya sea que tú hayas decidido ser independiente y manejarte freelance, la forma, porque también tenemos que conocer nuestras cualidades personales para ser freelance, como también si has decidido emplearte como dentro de alguna compañía, ¿no? Y en algún momento también lo hablaremos, lo que significa también los empleos en las entidades estatales, donde también está cambiando la forma, ¿no? La importancia que le están dando en los concursos públicos a todo este tema de las competencias comportamentales, que quiere decir, ya no solamente sí, ya sabemos que tú sabes, ahora dinos cómo te comportas, ahora dinos, también queremos valorar la forma en que te relacionas con el otro. Y ahí es donde los resultados de la prueba que ustedes tienen les da mucho valor, porque empieza a darles a ustedes la confianza y la seguridad de poder responder una pregunta, ¿no? De poder decir cuáles son sus fortalezas y pueden decirlo con toda tranquilidad, de poder decir cuáles son
de pronto esas áreas de mejora y empezar a trabajarlo, y parte de eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Para las personas que aplicaron la prueba, las que no, todavía la prueba está ahí abierta, pueden darle clic después de terminar la charla y diligenciarla. Esta es una prueba que se aplica en 14 países, de hecho está en 3 idiomas, también está en español, en portugués y en inglés, y por eso confiamos de su validez. Y muchas personas nos retroalimentaron como, no, sí soy, definitivamente esos resultados sí me están diciendo quién soy yo, me están describiendo, y eso nos hace profundamente felices porque le apuntamos a una alta calidad, como bien lo decía la doctora Margarita. Entonces, esta charla de capital cerebral, ingreso, desarrollo, liderazgo profesional está dividida en 2 partes. El día de hoy, entonces yo les voy a hablar de lo que sería ese ingreso a las organizaciones, cómo es ese nuevo juego, qué podemos hacer nosotros para que nuestra hoja de vida sea tenida en cuenta, qué podemos hacer nosotros para encontrar ese trabajo de nuestros sueños y cómo pasar, digamos, un proceso de selección desde un punto de vista de una buena entrevista. Y el próximo jueves, nuestro consultor Jesús Eduardo los va a acompañar con todo lo que tiene que ver con el desarrollo y lograr cargos de liderazgo. A veces ya estamos trabajando, estamos en una buena compañía, pero nos sentimos estancados. ¿Qué tengo que desarrollar yo para entrar y ser competitivo? ¿Sí? O sea, yo siempre les pongo este ejemplo a mis compañeros, a mis estudiantes, y es, ahora los chicos, fácilmente encontramos chicos de colegio que ya pueden hablar 2 o 3 idiomas, ¿no? Porque hay muchos colegios que ven inglés, ven alemán, ven inglés, ven francés, entonces ya el tema del idioma, si nosotros no lo tenemos, ya sabemos que podemos tener una debilidad que tenemos que empezar a trabajar. 2, el tema de las certificaciones, hay mucho conocimiento por allí que nosotros podemos certificar sin necesidad de entrar a una institución educativa de manera formal o pagar, ¿no? Cuando que nos hablen de Scrum y uno sepa de qué me están hablando, que me hablen de metodologías ágiles, pues que viene a ser Scrum parte de esto, yo sepa de qué me están hablando. Entonces ya no es un tema de que no, eso es para psicólogos, o eso es para ingenieros, o eso es para médicos, no, o sea, ya el conocimiento dejó de buscarse de una manera tan específica y empieza a volverse de nuevo generalista. Y a eso es lo que les van a apuntar y les van a dar unos tips bien interesantes el próximo jueves. Entonces voy a compartir pantalla para que arranquemos y así pues podamos utilizar al máximo nuestro tiempo. Bueno. A ver nuestra presentación, estoy esperando aquí que aparezca, listo. Entonces vamos a ocultar aquí para favorecer y vamos a cerrar este cuadrito aquí para que no les moleste. Muy bien. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de la inserción laboral y algunas claves para entrar y crecer en este mercado. ¿Sí? Vamos a hablar primero de esta realidad del mercado, ¿no? Datos que son importantes que nosotros tengamos en cuenta, porque esto cambia la perspectiva, ¿sí? Desde el siglo pasado siempre se ha dicho que el que tiene conocimiento tiene poder. Cuando yo sé estos datos y yo sé cómo me puedo mover, puedo tomar mejores decisiones. Lo primero, encontrábamos que el 80% de los empleos no se publican en canales tradicionales, ¿sí? Muchos tienen que ver con que te piden referenciados, ¿sí? Te dicen, hey, Mélida, tú conoces a un ingeniero, tú conoces a un abogado, tú conoces, antes de lanzar la convocatoria. Muchas veces cuando las organizaciones lanzan las convocatorias es porque definitivamente ya esa parte de buscar a las personas en las redes, en sus redes, ese networking tan importante, ya lo agotaron. Otro dato, el 70% de los ascensos se negocian en privado y no por un mérito visible, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos ido a pedir un ascenso? ¿Cuántas veces hemos pedido de una manera profesional un incremento salarial? ¿Sí? Muchas veces consideramos que eso no está correcto, eso no está bien, esperemos que yo voy a trabajar duro, que mi jefe se dé cuenta y de esa manera seguramente me va a promover para un ascenso. De pronto tu jefe puede pensar que estás feliz allí porque nunca le has pedido un ascenso, ¿sí? Vamos a ver una historia con relación a eso más adelante. El 85% de los empleos se obtienen a través del networking.
Siempre lo he dicho, este tipo de capacitaciones, el hacer parte de la comunidad alumni, cuando ustedes van a seminarios, toman diplomados, ya sean presenciales o virtuales, miren, métanse esto a la cabeza, el 50% de lo que ustedes pagan, piensen que es esos contactos que ustedes pueden hacer, ¿sí? Seguramente pueden decir, pero Melia, pues yo voy a ese diplomado precisamente porque quiero conseguir trabajo, sí, pero tú no sabes esa persona qué empleo puede conseguir y después se va a acordar de ti, o sea, sobresalir, tener y ampliar nuestra agenda de contactos, eso termina siendo también de mucho valor en este momento. Nos dice también que el mercado laboral juvenil entre el 2024 y el 2025, pues estaríamos hablando de jóvenes menores de 30 años, representa el 39.46% de la contratación total en el país, ¿sí? Siendo la más alta de la última década. Sin embargo, y esto es importante, la mayoría de esta contratación es temporal, con un 58.43%. O sea, todavía nos falta o tener una estabilidad allí o entender también que la forma de contratar es diferente, ¿no? Teniendo la necesidad de esta manera de tener una estrategia profesional sólida, ya sea para que me dejen, me ratifiquen en el cargo, o si cambio, me piden el cargo, pues yo pueda, con esa experiencia, poder moverme fácilmente dentro de todo este mar que significa la empleabilidad. Y aquí viene el primer cuestionamiento, ¿sí? ¿Estás jugando con reglas oficiales? ¿Estás jugando con reglas del pasado? ¿Cómo estamos haciendo ese ejercicio? Todavía cogemos una publicación y la mandamos la misma hoja de vida a todo lado, ¿sí? Que a veces nos llaman y ni siquiera nos acordamos cuál será esa hoja de vida, en qué momento yo lo habré enviado. Entonces, termina siendo fundamental empezar a pensarlo diferente. Hay un ciclo dentro de todo este proceso, nosotros lo llamamos un mapa del viaje profesional, y este mapa no es una línea recta, como que pasas de esto para este punto y este punto al siguiente, no, sino que definitivamente es un ciclo que parte del autoconocimiento, ¿sí? Esa famosa pregunta de quién eres o defínete, cuáles son tus cualidades, que a veces incomoda, y no sé, he hecho esa pregunta no sé cuántas veces en mis 25 años de experiencia de haciendo procesos de selección, que uno nota muchas veces la incomodidad de la persona, así sepan que es una pregunta que se va a hacer, así sepan que es una pregunta normal que se va a trabajar, ¿sí? El autoconocimiento y tener claridad en cuáles son mis luces y mis sombras, en cuáles son mis fortalezas y cuáles son aquellos puntos en los que yo tengo que trabajar, en qué cosas de pronto no me gustan, porque, y este es un punto bien importante, yo puedo hacer también la selección de mi empleo con relación a lo que no quiero hacer. ¿Sí? Muchos aquí nos graduamos, soy arquitecta, soy ingeniera civil, soy ingeniero industrial, soy biólogo, soy médico, soy administrador de empresas, soy contador y grado, recibimos nuestro grado, pero también a lo largo de esos años de estudio pudimos haber detectado que habían materias y habían escenarios laborales de nuestra carrera que no nos gustaban, ¿sí? O sea, no, yo como ingeniero civil, yo prefiero estar en obra, estar allí trabajando fuertemente junto con los operarios, buenísimo, pero también estará el ingeniero que diga, no, yo soy más del plano, me gusta mucho el tema comercial, me gusta vender los proyectos, me gusta hacer negociaciones, ok, y los dos son ingenieros, pero tienen contextos y escenarios laborales diferentes, y eso es súper fundamental, señores y señoras, que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿sí? ¿Le vas a atinar a todo o tienes claro qué es eso que tú quieres desarrollar dentro de tu trabajo? Cuando tenemos ese autoconocimiento claro, eso es clave, y por eso allí el tema de ese informe y ese reporte que ustedes recibieron en la prueba, que son 20 hojas detallando cuál es tu perfil de liderazgo, cuál es tu perfil de negociación, cuáles son tus competencias laborales, etcétera, te va a permitir entrar. ¿Sí? Eso te permite entrar. El autoconocimiento también te permite crecer,
porque si yo sé cuáles son mis debilidades con relación a mi competencia, cuando hablo competencia son los profesionales de mi carrera o de las áreas en las cuales competimos por el mismo cargo, yo puedo empezar a desarrollar esas áreas. Entonces crezco profesional y personalmente. Cuando tienes un autoconocimiento y sabes tus fortalezas, sabes qué eres capaz de hacer, eres capaz de negociar. Somos capaces de poner reglas claras en el juego y no asentir absolutamente a todo lo que nos dicen, lo que nos exigen, sino que podemos decir unos no argumentados, como lo vimos por allá alguna vez en otro taller. Podemos evolucionar, nos reinventamos y todo esto vuelve a mantener ese autoconocimiento constante, ¿sí? Entonces, punto importante de partida, el autoconocimiento y ese ciclo que termina siendo ese viaje profesional. O sea, no importa que tú tengas un año de egresada, 6 meses de egresado o 5, 10, 15 años, ese autoconocimiento y generar ese círculo y generar ese ciclo mejor en donde estás en constante reinventándote constantemente, se vuelve vital para mantenerte vigente en el mercado. También siempre lo digo, yo me gradué el siglo pasado, yo como profesional me gradué el siglo pasado en la universidad y si yo no sigo estudiando, preparándome, teniendo curiosidad intelectual, averiguando qué pasa, pues no tendría nada que enseñar, no tendría nada que hacer diferente o sencillamente ya estaría fuera del mercado. Entonces, ¿cómo tienes que reinventarte para mantenerte? Ya es muchas veces ni siquiera es para ascender, sino a veces tenemos que hacerlo para mantenernos en los niveles que queremos estar. Bueno, voy a estar tomando agüita porque tuve clase de 1 a 4 y tengo la garganta un poquito seca. Bueno, entonces ese punto de partida que les decía yo y del que hablamos del autoconocimiento es nuestro fundamento, ¿sí? No puedes vender lo que no sabes que tienes. Yo sé que muchas personas dicen, ay, a mí no me gustan las ventas. Y este no es un tema de ventas de un producto. Cuando tú estás ofreciendo tu hoja de vida, ofreces tus servicios de manera freelance, cuando vas a una entrevista laboral, cuando vas a un assessment center, a todas estas clínicas de selección que a veces las empresas organizan, ya sean de una manera presencial o virtual, te estás vendiendo a ti. Te estás vendiendo a ti. Entonces, eso es lo primero que nosotros tenemos que quitarnos de la cabeza, no, es que yo no soy vendedor, cuando vemos ahí que hay un estilo comercial, ¿sí? No, es que tú vendes un proyecto. Tú estás en una organización, tienes que generar proyectos, tienes que generar procesos, tienes que generar ideas. Ahí a tu jefe le estás vendiendo la idea, le estás vendiendo el proyecto. Tal vez no lo hagas como lo hace un comercial tradicional de tener diferentes clientes, pero cuando tenemos un jefe, un supervisor, un director, un gerente a quien le mostramos nuestros trabajos, nuestras ideas, ya empezando por ahí, ya debemos venderle la idea, ¿sí? ¿Por qué no ajustamos este proceso de esta manera? A mí me parece que si quitamos esta etapa y lo hacemos, estás vendiendo una idea. ¿Por qué no quitamos un presupuesto de aquí y con eso mejor hacemos una nueva línea de negocio que se encargue de tal? Estás vendiendo una idea. Entonces, lo primero que tenemos que nosotros es pensar en este contexto de aprender a vender y a negociar nuestras propias ideas. Y en estos procesos de empleabilidad, los primeros que tenemos que vendernos somos a nosotros mismos, conocernos para vendernos. Aquí habla de el cruce del éxito profesional y nosotros tenemos que identificar, y ya les voy a dar ahora unos minuticos para que lo piensen allí, 3 elementos importantes en este autoconocimiento. Lo que a ti se te da bien, ¿sí? Que esa competencia natural, esa habilidad que tienes desarrollada, esas áreas de tu carrera que entiendes, que puedes trabajar tranquilamente, en la que sobresales. Es más, aquellas en las cuales las otras personas te dan piropos. Uy, usted qué bueno es hablando en público, o interesante la forma en que tú desarrollas estas ideas, o qué buena manera de presentar un informe. O sea, empecemos a pensar qué es lo que naturalmente a nosotros se nos da muy bien, si se nos va muy fácil. Luego viene un punto, es central y a mí me parece vital a la hora de elegir el trabajo de nuestra vida, y es lo que disfrutamos haciendo, ¿sí?
De hecho, Albert Einstein decía como consíguete un trabajo que ames y nunca más vas a sentir que estás trabajando, ¿sí? Son esas actividades que te apasionan, ¿sí? Que incluso harías así no te pagaran. No, a mí no me pagan por eso, pero lo disfruto, me gusta muchísimo hacerlo. Y por último, piensa en lo que el mercado está demandando. Y ahí tenemos que hacer un ejercicio juicioso de buscar cómo ha estado evolucionando el mercado laboral. En qué áreas nuevas, novedosas, tal vez estén buscando personas de mi profesión. En cuál es ese perfil profesional que yo puedo dar de acuerdo con esa demanda real del mercado. Vamos a dejar esos 3 punticos allí porque vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué errores comúnmente encontramos en los procesos de selección? Entonces, cuando buscamos solo por lo que pagan, ¿sí? Entonces, no, es que aquí pagan más. Tengo estas 2 oportunidades, pero es que aquí me van a pagar 1.000.000 de pesitos más, 1.000.000 de pesos. Son personas que muchas veces, si no hicieron este análisis juicioso, soportan 6 meses. O soportan toda su vida porque ya empiezan unos procesos de endeudamiento, etcétera, que eso ya tiene que ver con la inteligencia financiera, pero no son felices en su trabajo, su productividad no es buena, si logran cargos de gerencia o de dirección, su equipo de trabajo no lo soporta, cuando lo único que me importa es la paga. No hay sentido de pertenencia, de pronto no desarrollo, digamos, una integración total con la compañía. Buscar solo lo que me gusta, ¿sí? A veces no limita porque entonces no hay demanda en el mercado, ¿sí? Y el tercer error, buscar solo lo que se te va bien, ¿sí? O sea, no me gusta, no me desgasta tanto, yo voy a hacer esto, ¿no? La idea es que podamos encontrar ese vértice donde encontremos la interacción de esos 3 elementos, ¿sí? Ustedes tienen esa herramienta tan poderosa que es ese reporte de 20 páginas. Insisto, las personas que no han hecho la prueba ahí en sus correos electrónicos deben tener la invitación, háganla para que vean esa información. Adicionalmente, ustedes tienen la posibilidad de entrar a este sitio web que es exclusivo para los alumni de la Universidad Militar Nueva Granada. Dame unos segunditos aquí que cargue. En donde ustedes pueden hacer un ejercicio detallado, juicioso, de cómo analizar, por ejemplo, la hoja de vida. Entonces aquí encuentran unas herramientas, aquí solamente voy a mostrarles para que puedan encontrar al máximo provecho de ese reporte. En sus reportes ustedes encuentran un perfil, PK8, PK22, PK21, entonces aquí donde dice perfiles, aquí ustedes seleccionan el perfil que les da allí su reporte, vamos a elegir, por ejemplo, un PK23, ¿sí? Y aquí nos da unos rasgos característicos de ese perfil. Dice que esta es una persona que presta mucha atención a detalles, no solo nota puntos sutiles, puede trabajar en varias tareas a la vez y lo encuentra estimulante. Y aquí lo mejor de todo esto es que nos va a dar unos roles recomendados de hacia dónde ustedes pueden buscar, de acuerdo con estas características, cuáles pueden ser los mejores empleos que ustedes pueden tener. Entonces, por ejemplo, nos dice que para este tipo de personas pueden ser personas como editores de contenido, coordinador de proyectos, pueden ser inspectores o auditores de calidad, pueden ser gestores donde tengan tareas complejas, porque su perfil de una manera natural los lleva a eso. Eso hace parte de esas características de su perfil. Otra herramienta aquí que encontramos muy importante tiene que ver con el kit de hoja de vida. En el kit de hoja de vida, aquí hay un audio donde pueden escuchar pues, a detalle una serie de recomendaciones de lo que ahora están haciendo las empresas para desarrollar la hoja de vida. Entonces, bueno, yo sé que no es novedoso para muchos los famosos lectores ABCT que leen estas hojas de vida, y que si tú no haces un esfuerzo juicioso y un trabajo detallado porque la hoja de vida tenga palabras claves para el sector al cual te estás presentando, para el perfil al cual te estás presentando, puede quedar anulada en el primer filtro. ¿Qué pasa? Y más en
como Colombia, desafortunadamente, pues sabemos los niveles de desempleo que hay. Muchas veces hemos publicado algunos empleos en procesos de selección que hacemos para algunas empresas clientes y lanzamos la convocatoria. Miren, a veces tenemos que cerrar las convocatorias a las 8 horas, a las 6 horas, porque en 8 horas ya tenemos 100 hojas de vida, ¿sí? ¡Wow! ¿Quién va a ver eso de manera una a una? ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos? Pues usamos la tecnología donde programamos estos lectores para que elija esas palabras clave. Entonces, de esas 100 hojas de vida nos dice, hey, miren, de acuerdo con el perfil que usted armó, de estas 100 hojas de vida, 30 personas superan el 75% de lo que se está buscando. Yo puedo decirle, no, entonces son 30 todavía son muchas, ajústela. Quiero personas que lo supere con el 85% y de pronto ahí ya me va a sacar 15 hojas de vida donde ni siquiera el reclutador las ha visto. Y revisar 15 hojas de vida una persona es un montón, porque sentarnos con 15 documentos a empezar a revisar quiénes pueden llegar pues a pasar después a los siguientes filtros de entrevista, etcétera, etcétera. Entonces, el no conocer este tipo de herramientas pues hace que quedemos por fuera del juego. Aquí pues son 26 minutos de un audio donde ustedes se encuentran sobre esa información y adicionalmente encuentran una guía de 10 preguntas que les permite a ustedes hacerle una auditoría a su hoja de vida, así como la tienen hoy. Ustedes cogen su hoja de vida, contestan estas preguntas, vamos a ver entonces sobre diseño y primer impacto de esa hoja de vida, vamos a hablar de contenido y valor y lo vamos a evaluar, sean muy objetivos. La personalización y relevancia, porque usted, que es ingeniero industrial, dentro de los otros 80 ingenieros industriales que mandaron la hoja de vida, ¿qué tiene usted? ¿Qué tiene su hoja de vida? Para que elijamos la suya. Y por eso la personalización y relevancia es importante. Elementos diferenciales, y con eso, pues después de que lo diligencia, le va a dar un diagnóstico de su hoja de vida para que pueda hacerle los cambios, ¿no? Aquí pues le saldrían los resultados y aquí está la guía completa de qué características son las mejores para eso. Dentro de estas herramientas y que también les va a servir, lo vamos a hablar ahora más adelante, está un tema de cómo sobrevivir pues a una entrevista laboral, ¿no? Muchas veces ya no es una sola entrevista, entonces me entrevista el primer reclutador, me entrevista después el que va a ser mi jefe inmediato, después el jefe de mi jefe, nos hacen una entrevista grupal, a mí como que ya se me acabó el parlamento, o sea, yo ahora qué digo, cómo estructuro esas diferentes entrevistas dependiendo quién me vaya a entrevistar, ¿no? Entonces aquí también encontramos esta herramienta, 18 minutos, un audio donde te van a dar unos tips fundamentales sobre eso y adicionalmente la metodología STAR, esa sí la vamos a ver en detalle más adelante, de cómo y es como esa pregunta que muchas veces me han hecho como, profe, yo no tengo experiencia laboral, ¿qué digo? ¿Sí? O yo he trabajado pero en otras cosas. No, cómo esas competencias que tú tienes, esas habilidades que tú puedes demostrar en otro tipo de escenarios, pueden llevarse a que definitivamente puedes liderar equipos o puedes estar en un ambiente de trabajo estructurado, ¿no? Por ejemplo, yo nunca he trabajado, pero siempre, no sé, participé como monitor de clase, me gustaba ser el capitán o la capitán de los equipos deportivos de la universidad. Adicionalmente, pues yo participo en estas actividades extracurriculares donde sobresalí por estas y estas características. Todo eso podemos nosotros ayudarlo y sumarlo dentro de nuestra conversación, porque a veces dice uno, no es justo porque esto me da a mí una experiencia, pero no la puedo colocar en la hoja de vida o no le agregaría valor a la hoja de vida, pero sí puedes utilizarlo a tu favor en la entrevista. Dentro de estas mismas herramientas vamos a encontrar la ventana de Johari, es una metodología de autoconocimiento y una serie de videos, hay 3 videos que pues fortalecen mucho más todo este tema de autoconocimiento. Entonces, como se dan cuenta, entren allí al sitio, lo tienen allí en sus correos electrónicos, no desperdicien este tema. En la parte de tus reportes les explica mucho más, aunque el reporte de verdad creo que se permite leer de una manera muy fácil y amigable,
pero pues aquí si tienen alguna duda, pues pueden resolverlo. Entonces, no queríamos dejar pasar este momento para socializar este gran instrumento que, como bien lo decía el ingeniero en la introducción, la universidad y específicamente la división Alumni hizo pues una inversión importante para darles a ustedes esta herramienta. Bueno, volvemos entonces aquí a nuestro proceso. Decíamos, y quiero que hagamos este ejercicio rápido, quisiera darles 60 segundos para que ustedes allí tengan papel y lápiz, ojalá tengan allí donde anotar, puedan estar allí concentrados y se tomen ahí un minuto para escribir lo siguiente. En una columna escriban las cosas que se les da a ustedes bien, ¿sí? Aquello que para ustedes fluye, que es fácil, ya sea una habilidad personal que podemos llevar al trabajo, un conocimiento. Para mí, la verdad, no sé, Arman, explicar estados financieros, yo siento que es muy fácil para mí, digo, pensemos en un contador, para mí, como administradora de empresas, no sé, el trabajo en equipo, organizar y gestionar equipos, para mí eso me fluye. Pensemos en esas tres cosas que les va bien. Pensemos en una segunda columna, lo que más disfruten haciendo, ¿sí? Y que harían aunque no les pagaran. ¿Mm? Y luego pensemos en qué demanda el mercado. ¿Mm? Muy seguramente en esta, y vamos a explicar ahora, les voy a explicar cómo podemos conocer claramente sobre mi carrera qué es lo que está demandando el mercado. Entonces quisiera darles unos segunditos para que allí lo escriban. Sean honestos, esto pues de pronto voy a abrir micrófonos si alguien quiere participar, pero la idea es que seamos muy honestos al hacer estos ejercicios. Doctora María, pregunta. Hola. Escribimos en una hoja, ¿sí? Sí, es para ustedes, es para ustedes. Para que empiecen a tener allí los insumos de tal manera que ustedes puedan continuar con el ejercicio después de la charla. $20 segunditos. Bueno, ¿alguien quisiera compartirlo? Yo tengo aquí otro equipo, por eso me ven ahí de lado. Que nos indiquen con el pulgar arriba si seguimos aquí conectados primero, doctora. Sí. Ahí está. Eso, perfecto. Margarita, Liliana, Oscar, Joana, muchas gracias. Aquí. Excelente. Bueno, Miguel Ángel, hola, buenas tardes. ¿Quieres participar? ¿Quién de pronto quiere leer? ¿Quiere alguno participar? Están tímidos. ¿Alguno quiere abrir el micrófono? Continuamos entonces. Bueno, vamos a seguir. Ojalá estén haciendo el ejercicio porque vamos progresando digamos, en las solicitudes para que ustedes al final tengan allí una herramienta y tengan una información importante que les va a permitir alimentar mejor esa hoja de vida. Bueno, viene un tema, miren que es supremamente importante, pero a veces no lo hablamos en el trabajo, ¿sí? De hecho, aquí colocamos como un filtro invisible que determina la felicidad laboral. Ahora que hablamos tanto de la felicidad laboral, de hecho, para MSC, el gran propósito de cuando intervenimos organizaciones y hacemos trabajos como estos, es que las personas sean felices en el trabajo. Somos unos convencidos de que uno sí puede ser feliz en el trabajo. O sea, cuando encontramos todos estos elementos que se agrupan de una manera adecuada y coordinada.
Y está el tema de los valores profesionales, ¿sí? Tener claro los valores, nuestra parte, esa parte tan personal que no importa si tú hubieses sido médico, ingeniero, administrador, contador, economista, seguramente los valores serían los mismos. Y aquí yo siempre traigo a colación una frase de mi profesor de ética en pregrado, pero fue muy impactante, digamos, porque él caminaba en el salón, estábamos pues en presencial, y él caminaba por el salón y nos señalaba con el dedo, ¿cuál es tu precio? ¿Cuál es tu precio? ¿Cuál es tu precio? ¿Cuál es tu precio? Y pues uno saca pecho y dice, no, yo no tengo precio, yo no tengo precio, ¿verdad? Y él usó esta frase que a mí me parece que nos debe dejar siempre alertas, y él decía, tenga claro cuál es ese precio para que cuando alguien esté llegando allí, ustedes se alejen, salgan corriendo de ese lugar, ¿sí? Tal vez nosotros no nos imaginamos que alguien pueda ofrecerte, no sé, 500 millones de pesos para que modifiques un número o una cifra, y de pronto tú necesitándolos. Tal vez sentimos la presión de un superior para que cambiemos una evaluación, para que cambiemos un dato, para que cambiemos una cifra, porque de pronto eso nos puede costar el trabajo. Ahí estamos teniendo un precio. Entonces el tema de los valores profesionales se vuelven muy importantes a la hora de nosotros también elegir las organizaciones en las que queremos trabajar. Ahí les estoy hablando de un tema ético, pero en general debemos conocernos nosotros en qué condiciones yo quiero trabajar. Entonces, por ejemplo, aquí hay algunos, nos dice estabilidad. ¿Sí? Hay personas que les gusta mucho la estabilidad, saber que van a tener un contrato a término indefinido, que van a recibir su salario mensualmente, que tienen sus prestaciones sociales. Entonces, si eso es importante para ti, difícilmente te vas a sentir cómodo en un contrato por prestación de servicios o en un contrato a término fijo, ¿sí? Porque siempre vas a estar pensando en esa falta de estabilidad, porque eso es lo que te genera a ti seguridad. Hay personas que el tema de desarrollo, aprendizaje y ascenso es importante. Yo quiero entrar en una empresa donde vea que haya un plan de carrera, donde yo pueda crecer y pueda decir que en 3 años puedo estar aquí, en 5 años quiero estar a este nivel. Y entramos a empresas de pronto súper burocráticas, súper estáticas, donde no hay plan de carrera ni planes de sucesión, y es muy difícil que tengan en cuenta a la misma planta interna para promoverla a cargos superiores. Y así existen empresas aún en el siglo XXI. Entonces, esa empresa no va a ser para ti. O sea, puede ser que estés haciendo un cargo, un rol importante, pero si sientes que ese valor de desarrollo, de ascenso profesional no se te está dando, vas a empezar a tener incomodidad. Pensemos en la autonomía. Hay muchas personas y ya de pronto con la experiencia laboral, con los años, etcétera, han estado en cargos de autonomía, han sido jefes, han sido directores, han tenido equipos a cargo. Por alguna situación salen de esos lugares, empiezan otra vez la vida laboral y entran a cargos donde no tienen autonomía, donde vuelven a ser, digamos, profesionales de base. Son personas que pierden el poder de decisión y puede eso entrar en conflicto con sus valores profesionales. Entonces, por eso también es tan importante que yo conozca con relación a este tema qué es importante para mí, que haga ese filtro también con las compañías. Hay compañías que son supremamente desestructuradas. Yo recuerdo mucho a un compañero psicólogo. Él es absolutamente, yo le digo cachaco, formalísimo, usa corbata siempre para ir a trabajar, o sea, y entra a trabajar en proyectos de estas startups juveniles, donde la gente iba en jean, iba en tenis, o sea, súper desestructurados, con otra forma, y no es un tema de ser bueno o malo, sencillamente ese no era su estilo, ¿sí? Y creo que aguantó 5 o 6 meses, o sea, él decía, no, o sea, mi cabeza es otra y allá me están pidiendo otras cosas que no van con lo que él considera para sus valores profesionales. Es que soy una persona que me gusta la creatividad, me gusta innovar, aquí no puedes hacerlo. En 6 meses ya te vas a sentir agobiado.
Por eso, conocernos también y hacer este ejercicio termina siendo muy importante. Entonces, yo les voy a mostrar aquí y quiero que de pronto a nosotros nos queda un registro de los asistentes, tenemos 42 personas, bueno, digamos que menos el ingeniero y yo, pues, estaban 40 personas en sala. Por ser tan juiciosos, les vamos a hacer llegar un Excelito con esta valoración, lo mismo que con el ejercicio de las columnas pasadas. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes hagan un checklist de esos valores profesionales, o sea, que ustedes se identifiquen, ¿sí? Que ustedes digan qué definitivamente es irrenunciable para mí. O sea, hay cosas que yo puedo negociar, hay cosas que yo digo, no sé, movilidad, que si me tocaba trabajar en Bogotá, en Medellín, ¿sí? No, yo no le veo problema a eso. De pronto, si tú estás construyendo en este momento una familia, tienes de pronto hijos pequeños o tienes un familiar que depende de ti por alguna situación, tú eres su cuidador, de pronto la movilidad no es un tema no es un valor profesional negociable, ¿sí? Entonces, la idea es que pensemos entre cuáles son, y está la estabilidad, está el desarrollo, la autonomía, el impacto, el reconocimiento, el propósito, el liderazgo, la diversidad, la retribución, la conciliación, el equipo, la creatividad, el reto, la movilidad y el bienestar, ¿sí? Hay personas donde ese equilibrio vida-trabajo es importante. Yo recuerdo que fue noticia, tal vez hace 2 años, año y medio, de pronto ustedes lo recuerden, un chico que lo entrevistaron en la W, Julito no me cuente, porque había renunciado a un muy buen cargo porque le negaron sus vacaciones, ¿sí? Entonces el boom era como, claro, estas son pues que dicen, la generación de cristal, que entonces porque le dijeron que tenía que quedarse trabajando, entonces renunció. No, es una persona para quien el bienestar, tener un entorno saludable, tener un equilibrio entre su vida personal y laboral y familiar es importante, y para él eso no era negociable, de que le hubieran dado las vacaciones y 8 días antes o 15 días antes de salir de vacaciones le dijeran, no, sabes que no te puedes ir de vacaciones. No es negociable para mí, ¿sí? Y hay cosas las que para algunos de nosotros son cosas que no son negociables. Hay gente que necesita el reconocimiento, hay personas que tal vez no lo necesitan. Entonces, por eso son perfiles tan particulares que yo también tengo que, y cuando yo indago por las compañías, pregunto por las empresas donde voy a presentar mi hoja de vida, y por eso es tan importante, y no como mandar la hoja de vida donde haya, sino que estudiemos un poco también, la cultura de esa organización, ¿sí? Y tener claro esos no negociables. Y esto es para la vida, chicos. Hay no negociables, en este caso estoy hablando de valores profesionales, pero en realidad nosotros en nuestra vida personal tenemos que tener unos no negociables en nuestras relaciones de pareja, en nuestras relaciones con amigos. O sea, no podemos decirle sí a todo, ¿sí? Porque es donde nos desdibujamos, es donde entonces yo estoy en una relación de pareja donde no soy feliz, porque solamente hago lo que me dice mi pareja, o estoy en una relación de trabajo, como lo veíamos aquí, donde no soy feliz, o estoy en una relación de amigos donde pues siempre busco complacerlos y nadie hace lo mismo por mí. Entonces, por eso es tan importante hacer estos autoconocimientos y reconocerlos, ¿vale? ¿Consideran que esta es una herramienta de valor? ¿Sí la quieren tener? Por supuesto que sí, excelente. Vale, Miguel Ángel, ahí entonces estaré. Giri Dola levantó la mano. ¿Quieres decir algo o quieres la herramienta? Ella quiere la herramienta. Bueno, muy bien. Entonces continuemos por aquí. Lili, bueno, Giri, ok, no pasa nada. Vale, entonces ustedes ya van a tener, miren cómo vamos, yo les decía, vamos creciendo, ¿no? Porque ya vamos a tener el primer ejercicio. Yo aquí me devuelvo un poquito, lo que se te da bien, lo que disfrutas, lo que demanda el mercado. Ahora voy a tener claridad con aquello que definitivamente no es negociable, ¿sí? O sea, o tener claridad en qué cosas me gustan de un empleo, para empezar a enfocarnos mucho más. Y viene una siguiente etapa, que es volvernos un candidato inolvidable.
O sea, que nos recuerden, ¿sí? ¿Qué me separa a mí del candidato que olvida? ¿Qué me separa a mí? ¿Cómo marco la diferencia entre, yo les decía, nos pueden llegar 80 hojas de vida en 4 horas? ¿Por qué yo? Porque es eso que leyó tanto el lector de AST como que lee el reclutador, que debemos mantener para hacer, como lo dice aquí, una propuesta de valor única, ¿sí? No sé cuántos administradores de empresas hay en el país, no sé cuántos contadores, economistas, psicólogos, ingenieros, médicos, pero para ese cargo que nos presentamos 50, 40, 30, ¿por qué la mía? Y ahí es donde debemos empezar, como les decía hace un momento, a vendernos. Y hay una fórmula que ojalá le tomen una pantallazo, una foto a esta fórmula, y la fórmula nos dice cómo tú debes colocar en tu perfil un ayudo a un tipo de organización, personas, resolver un problema mediante qué cosas, qué competencias, mediante qué. Además, me apasiona cuáles son esas áreas de interés, aquellas de pronto donde no has trabajado todavía, pero sabes que tienes esas fortalezas, lo que me permite aportar una perspectiva única, diferente, etc. Normalmente, ¿qué encontramos en las hojas de vida? Frases genéricas, como las que vemos aquí a la izquierda, donde dice, soy administrador de empresas, ¿sí? ¿Cómo podemos colocarlo de una manera memorable? Ayudo a pymes familiares a profesionalizar su gestión mediante cuadros de mando adaptados. Por poner un ejemplo, o sea, cada uno puede hacerlo porque cada uno de ustedes es un mundo. Y les aseguro que casi que ahí sí podemos tener hojas de vida única, mi hoja de vida, ¿sí? No como esos perfilitos que vamos agarrando de compañeros o que nos hace la IA. Claro que podemos usar la IA para mejorarla, pero cuando nosotros hacemos ese ejercicio de, oigan, ¿qué soy yo bueno? ¿En qué me he destacado? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Sí? Como profesional, antes de ser profesional, etcétera. Soy contador público. ¿Cuántos contadores públicos hay? Ayudo a autónomos, o sea, a profesionales autónomos a cumplir obligaciones fiscales sin errores mediante asesoría preventiva. ¿Sí? Entonces, no soy un contador público que hace declaraciones de renta. O sea, eso puede aparecer un montón. Pero si me dicen que además de eso me ayuda con una asesoría preventiva, ¿sí? Me puede decir, oiga, tenga las facturas así, siempre pida la factura, haga tal cosa. Ah, eso es otra cosa. Yo hago eso con la gente. Yo le doy a la gente un cuadrito para que vaya relacionando tal cosa. No sé. Ah, o sea que tú le estás agregando valor al trabajo de hacer sencillamente, o bueno, no es sencillo, pero de solo hacer una declaración de renta. Soy economista, podemos decir, ayudo a entidades financieras a predecir riesgo de morosidad mediante modelos econométricos. Bueno, digamos que esos son ejemplos que planteamos aquí. Pero lo importante es que nos volvamos un candidato memorable, que esa hoja de vida, yo quiera entrevistar a esa persona, ¿sí? Y esa es nuestra propuesta de valor. Eso, digamos que lo hacemos, digamos, cuando uno está comercializando, cuando estamos vendiendo una propuesta, digamos, en MSC, lo buscamos de esa manera y es dar soluciones a la persona, ¿sí? Por eso nosotros no tenemos cursos genéricos de este es el curso de comunicación asertiva, no, sino ¿qué necesita? ¿Qué le duele la comunicación? Y de acuerdo a eso, nosotros, esa es nuestra promesa de valor. ¿Sí? Ustedes como profesionales también pueden tener esa promesa de valor y eso es fundamental que lo tengamos allí en ese perfil. Entonces, esta plantillita que también van a recibir, les vamos a dar 6 pasos, ¿sí? Pero quiero que en la medida en que yo voy leyendo, ustedes vayan pensando un poquito para cuando la resuelvan. Nos dice, sigue estos 6 pasos para crear esta propuesta de valor única. ¿Cuál es el sector o área? ¿Sí? En ese en el que mejor te mueves. Decíamos, yo puedo ser contador, economista, psicólogo, administrador, etcétera, y hay muchos campos de acción, pero yo he identificado que lo que me gusta es esto. Aquí es donde me muevo. Yo soy abogado, pero me encanta el derecho laboral, o me encanta el comercial, o me encanta, o sea, que es aquella sector o área donde sientes que mejor fluye. ¿Qué problema concreto puedes resolver? ¿Qué puedes resolver con tus conocimientos en ese sector? Me salté uno, empecé de manera vertical y es horizontal, perdón. El segundo es, ¿a quién quieres ayudar?
¿sí? ¿Qué sector? Empresas, clientes, lo vas a hacer como independiente, tú puedes tener un brochure como independiente en donde esta oferta de valor te sirva. Luego, ¿qué problema concreto resuelves? ¿Cuáles son tus competencias diferenciales? ¿Sí? La idea es que puedas escribir allí 2 o 3 habilidades que son realmente en las que te destacan, ojo, pero que sean reales, que sean verdaderas, ¿sí? Que si tú dices, por ejemplo, voy a poner un ejemplo mío, ¿no? Yo siento que me va bien dictando capacitaciones. Entonces, si yo digo que puedo brindar capacitaciones de alto valor, pues tengo cómo demostrarlo. He dictado, he mostrado. Si yo digo que utilizo herramientas o que brindo instrumentos para que las personas puedan organizar mejor sus finanzas para la declaración de renta, pues tengo allí la hoja en Excel o yo no sé, que efectivamente la pueda mostrar y efectivamente es mía y efectivamente es algo que he venido creando. O sea, esas competencias diferenciales deben ser reales, ¿sí? ¿Qué aspecto te apasiona? ¿Sí? Eso, y ahí vamos a volver a colocar eso que haríamos aunque no nos pagaran, que sería esta parte de tu interés. O sea, me interesa, o sea, porque aquí estamos vendiendo lo que somos buenos, en lo que sabemos que tenemos unas herramientas, pero aquí puedo yo colocar, oiga, a mí me encantaría incursionar en... ¿sí? Entonces yo he sido muy buena, por ejemplo, aquí como lo hice esta parte que ayudas a pymes y familiares para profesionalizar su gestión mediante cuadros de mandos adaptados, pero te apasiona, te interesa empezar a incursionar en el mercado o en el sector financiero, porque es que quieres cambiar de sector, pues allí lo vamos a colocar, ¿sí? Y por último, pues ya integras todo lo que hayas colocado en tu guía y te va a quedar esa frase completa. Y va a ser tu frase. Insisto, que después la pasemos por la IA para mejorar la redacción, le podemos decir que se vea robusta, más profesional, que utilice un lenguaje dinámico, etcétera, pues eso ya es otra cosa. Pero la idea original es tuya y eres tú redactando tu perfil profesional, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos de lo mismo, lo que veníamos hablando de cómo podemos mejorar, ¿no? Digamos, en un contador, soy auditor, ayudo a empresas cotizadas a superar auditorías internacionales con informes limpios, implementando controles internos basados en las normas NIF. Ah, es que aquí ya le metí muchas más cositas. No solo estoy diciendo que soy auditor, sino estoy diciendo que voy al detalle, hago informes impecables y adicionalmente me digo sobre cuáles son esos conocimientos, que en este caso estas normas NIF. Y así la idea es que ustedes puedan encontrar ese detalle, ¿no? Puedan volverse memorables y únicos en ese ejercicio profesional. Bueno, ¿cómo les parece este elemento? ¿Quién quiere la guía? A ver, Andrés, Angélica, Amanda, Liliana, Daniel. Muy bien, Miguel Ángel también. Ok, entonces les vamos a hacer llegar esa guía para que ustedes puedan hacer su propio perfil. Y viene un tema. Allí está Ronald, Kenny. Hola. ¿Alguien tiene la mano levantada? ¿Kenny quiere abrir su micrófono? ¿Alguna pregunta? O también, Kenny también quiere ir a la guía. Bueno, ahora sí pregunto, ¿hay hasta ahora alguna pregunta o algún comentario? Bueno. Yo creo que se fueron. No, ahí están, ahí dan pues. No dan señales. Ahí están. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces sigamos aquí. Decíamos en la introducción lo importante que es conocer el mercado, ¿sí? Entonces, pues uno dice, no, pues ahí dice que todo muy claro, gracias Juan, gracias Oscar por los comentarios. ¿Qué está pidiendo el mercado? ¿Sí? Yo siempre digo, cada vez que terminamos una etapa, se vuelve muy complicado. Lo digo de esta manera porque cuando un niño llega a quinto de primaria, es el grande de la primaria, pero entra primero a sexto grado y es el chiquito del bachillerato. Termina bachillerato y es 11, es el grande de 11,
pero empieza la universidad y empieza a ser el primíparo de la universidad. Terminamos la carrera y somos el último semestre, ¿sí? Pero empezamos a ser los profesionales recién egresados. Entonces, miren cómo siempre estamos en ese ciclo de inicio y fin, inicio y fin. Por eso les decía, es un ciclo continuo todo este tema del autoconocimiento. Muchas veces estoy en un empleo, pero ya siento que esto, aquí ya me siento, ya di lo que tenía que dar, me siento estancado, o no es el empleo que había soñado. O sea, eso es normal, o sea, hay que normalizar también que uno quiera, aunque esté trabajando, mejorar, quieres mejorar tu salario, quieres mejorar tu perfil profesional, quieres mejorar el mercado, la empresa o el tipo de empresa en el que estás trabajando. Eso es absolutamente normal, que sintamos de que, no me siento muy bien aquí, pero en 2 o 3 años diga, yo creo que ya cerré mi ciclo, ¿no? Y de hecho lo decimos con esa frase. Entonces, un punto importante es investiguemos primero el mercado, ¿sí? O sea, ahí no debe ser un misterio, como lo dice allí, es algo que está allí, pero sí tenemos que ser un poquito detectives para poder encontrar aquellas cosas que dan valor a la hora de que nosotros estemos en esta búsqueda de trabajo. Lo primero, busquen, conozcan en todas estas redes, por ejemplo, como LinkedIn, busquen y sigan y traten de hacer contacto con perfiles top de aquello que ustedes quieren hacer. Entonces, si yo quiero ser una conferencista de nivel internacional que cobre 50 millones de pesos por una conferencia, pues ¿a quién sigo? A las conferencistas y a los conferencistas que son nivel top y que ganan eso que yo quiero ganar, ¿sí? Porque entonces yo empiezo a ver qué hacen, empiezo a ver qué saben, empiezo a ver de qué es lo que hablan, ¿sí? Entonces, ustedes, es que yo quiero ser el gerente general de una compañía, no sé, financiera, etcétera. Quiero ser el director médico de un hospital, quiero ser ese cargo ideal para ustedes en este momento. Busquen personas que lo estén haciendo, ¿sí? Identifiquen por lo menos 5 personas que estén en ese trabajo que ustedes quieren ahora, en 2 o en 3 años. O sea, pero empiecen a buscarlo, empiecen allí en LinkedIn a buscar, porque es que a veces queremos cosas que nosotros no sabemos cómo son, ¿sí? Y no tenemos claridad. Entonces, miren, aquí están esas personas. Analicen donde dice acerca de las competencias, la formación. Sí, esa persona, voy a poner el ejemplo, es economista, pero es que miren que además de ser economista, se hizo un MBA, pero además de eso, él se ha venido formando como líder, ha hecho hartos cursos de liderazgo y también le gusta participar en servicio con la comunidad. Estoy diciendo cualquier cosa, pero es ver qué puntos comunes tienen esas personas que son top en aquello que tú quieres ser, ¿sí? Ese es el primer punto que se vuelve muy importante a la hora de empezar a investigar ese mercado. Ahora viene la segunda tarea. Vamos a buscar ofertas reales, ¿sí? Vamos a esas ofertas con relación a eso. Entonces, yo quiero ser gerente financiero o gerente o director o este cargo que ustedes ya tienen identificado. Analicen, o sea, mínimo 5, pero máximo, aquí de hecho yo digo 20 ofertas de trabajo y empiecen, no, sepárenlas, peguen las foticos de pronto en un Word y empiecen a identificar palabras claves que se repiten, requisitos que se repiten, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo saco 20 ofertas laborales, donde de esas 20 ofertas me doy cuenta que 17 tienen como requisito un inglés C1, ¿sí? Y yo no tengo ese nivel de inglés. Adivine qué toca hacer. Yo sé que ya todos se contestaron. Mejorar el inglés. O sea, porque, miren, es un requisito. De esas ofertas me doy cuenta que palabras claves que se repiten pueden ser, no sé, que se está buscando personas que estén familiarizadas con normas ISO, familiarizadas con
tendencias de metodologías ágiles, que además, entonces yo ya sé cómo estructurarme o qué me falta. Oiga, yo no tengo una certificación de auditor, por ejemplo, para los contadores. Yo sé hacer eso, lo he venido aprendiendo empíricamente, pero me hace falta eso. Pues buscamos, nos capacitamos. O sea, ahora el conocimiento está a un clic, siempre digo, creo que estamos en la era y gracias a Dios de que podemos, ya no hay tantos límites para actualizarnos. Entonces, esa es una forma. Entonces, ya tenemos ese perfil top de las personas que ocupan esos cargos que nosotros queremos ocupar. Ahora buscamos ofertas reales para ver en qué se repiten en cuanto a requisitos, en cuanto a palabras claves, etc. Y el tercer punto, vamos a ver nuestra brecha. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Tanto para ese perfil top como para las ofertas reales que están en este momento, ¿sí? Vamos a cruzarnos, entonces, me piden inglés C1, pero yo tengo B1, entonces, pues ya sabes que tienes que empezar a trabajar en inglés. Me piden, normalmente en este cargo están pidiendo esta capacitación, pues tengo que hacerlo. Para estos cargos me doy cuenta que piden tener, a veces hay requisitos como tener visa americana vigente o requisitos adicionales. Oiga, yo no tengo eso, voy a empezar a trabajar en eso. ¿Sí? Porque muchas veces decimos, es que nunca encuentro el trabajo de mis sueños, pero es que tampoco haces nada por tener el perfil de ese perfil top para poder tener el trabajo de tus sueños, ¿sí? Y ponte plazos, 3 meses, en 6 meses, o sea, de tal manera el tiempo, yo creo que todos nos demos cuenta, ya no es un comentario cliché, pasa volando. Cuando te des cuenta, ya tu hoja de vida y tu perfil profesional ha mejorado y vas a poder empezar a ofertar o proponer mejor tu hoja de vida en estas ofertas reales laborales. ¿Tiene sentido para ustedes este ejercicio? A ver, quiero ver. Sí, resuenan. Gracias, Gabriel. Ahí lo dice. Angélica también. Yo, Juan José. Bueno, muy bien. Esa es la idea. O sea, ya tenemos allí, conocemos qué hacen esos perfiles top, conocemos la oferta real y vamos a empezar a cerrar esa brecha. Vamos a empezar allí a cerrar esa brecha. Dice Daniel que sí, tiene mucho sentido. Bueno, muy bien. Entonces, así es como lo vamos a hacer. Vamos a tener nuestra comparación. Investigar los perfiles, identificar esas 5 personas, identificarlos, podemos buscar el puesto, buscar por sector, buscar por ubicación. De pronto a todos siempre LinkedIn nos sale ahí que si queremos por 1 mes o por 2 meses ser premium, ¿no? Porque pues no es una red social muy, muy económica, si no tenemos en ese momento para pagar, pues aprovechemos ese mes o esos 2 meses que a veces aparecen ahí que puedes hacerlo de manera gratuita, ser premium, aprovechemos esos 2 meses o ese mes para hacer este tipo de ejercicios, ¿sí? Ponen allí en el buscador, entonces, el puesto, el sector, la ubicación, empezamos a mirar, sigamos a esas personas, veamos de qué hablan, de qué comentan, qué publican, ¿sí? En qué se destacan, leamos sus bibliografías, qué dice sobre estas personas, cuál ha sido ese itinerario formativo, en qué se capacitan, a veces todos podemos, pues, sabemos, sí, hay una predicción que tal vez entre 5 y 7 años la hoja de vida como nosotros la conocemos va a desaparecer, sino que fácilmente pues las grandes compañías y las empresas en general pues van a buscarte en este tipo de redes sociales, ¿no? Entonces allí, fundamental, esa primera parte. Luego, detecta las tendencias de las ofertas, como les decía, vas a buscar ofertas laborales de esos cargos que tú quieres. Puedes hacerlo en LinkedIn, InfoJob, Glassdoor también es otro buscador. Tecnoempleo estuve mirando y es una muy buena, digamos, hay muy buena oferta para los ingenieros, sobre todo todas estas personas que trabajan en temas de tecnología. Además que hay empleos internacionales que puedes hacer desde Colombia. ¿Qué buscar? Palabras claves repetidas, requisitos habituales, beneficios destacados, la cultura empresarial de esas ofertas y de las compañías que ofertan ese tipo de cargos. Y luego compara tu perfil
y define ese plan de acción, ¿sí? ¿Qué competencias yo ya tengo? O sea, yo ya tengo esto, porque no podemos quedarnos solo en la carencia, sino, no, yo ya soy esto. Ok, ahora, ¿qué habilidades me faltan? ¿Mm? ¿Cuáles de esas pues son muy demandadas? O sea, para que yo las priorice, ¿sí? Y empezar a trabajar en ellas en los próximos 3 o 6 meses para que de esa manera tengamos mejoremos nuestro perfil. ¿Mm? Y ustedes, pues algo así, pues les vamos también a entregar para que puedan colocar allí su plan de acción y cerrar esa brecha, ¿vale? Puedan cerrar esa brecha profesional. Bueno, preguntas, comentarios. El silencio lo vamos a ver como el silencio administrativo es un sí, entonces espero que toda la información esté quedando clara, ¿vale? Gracias. Bueno, muy bien, gracias Andrés. Todo muy claro, nos dice Valentina también. Gracias a los que ponen allí su manito. Bueno, entonces ya sabemos quiénes somos. Miren, tremendo recorrido que empezamos desde los resultados de la prueba, cómo empezamos también a conocer nuestros valores. Ya estamos hechos pues unos duros pues en autoconocimiento. ¿Sí? Ya tenemos, señor. Perdón, no alcancé a leer, pero te pidieron pista para exponer un caso, doctora. No alcancé a ver quién era. Sí, a ver, ¿quién está por aquí? ¿Alguien? Yo quiero exponer un pequeño caso. Dale, Kenny, claro que sí. Abre tu micrófono. ¿Puedes abrir tu micrófono? Kenny. Sí. Hola, Kenny. ¿Cómo estás? Hola, profe, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches para todos. Yo, digamos, pues, ahorita por lo que estaba, pues, viendo lo que tú estabas exponiendo, quiero, digamos, como, pues, exponer, digamos, un caso personal que he tenido, porque yo, digamos, pues, de profesión soy contador público, pero en el trabajo en el que estaba, pues, anteriormente, me estaba, pues, más desempeñando como en partes administrativa, como el tema de como manejo personal, manejos en temas operativos, manejaba ciertas cosas contables, pero me había desentendido un poco pues de la parte contable porque en ese trabajo pues en el que estaba me habían ofrecido como la oportunidad de trabajar como más en la parte administrativa, como más como la parte gerencial. Sí. Entonces, yo digamos que esta vez pues se me ha complicado como un poco el tema de la búsqueda de empleo y eso que digamos que yo en mi hoja de vida pues pongo que manejo pues los temas contables, pero pues también he manejado temas de administrativos pues, en el tema de manejo como de proveedores, de manejo de personal, compras, pero digamos que yo, o sea, yo he puesto como todo lo que he sabido pues hacer y lo he puesto en mi hoja de vida, pero me ha resultado imposible el tema de conseguir, digamos, empleo. Como más o menos en ese sector. Con los proveedores, ¿qué hacías, Kenny, por ejemplo? Digamos, negociaba, pues, en la empresa, pues, negociaba el tema de los... Se nos fue Kenny. No te escucho. ¿Soy yo o ustedes escuchan a Kenny? Creo que se le fue la señal. No estamos escuchando. No se escucha. No se escucha. Lo perdimos. Continuará. Bueno, Kenny, yo quería decirte algo. Por ejemplo, tú decías, he manejado proveedores, he manejado personal. Por ejemplo, cuando tú dices, entiendo un poco que me ibas a decir como que hacías negociaciones con los proveedores. Cuando uno hace negociaciones, o sea, pensémoslo desde cómo lo puedes vender desde la parte de la contaduría. Hay unos presupuestos, ¿sí? Entonces, tú muy seguramente hacías respetar esos presupuestos, hacías un control presupuestal cuando el proveedor trae, o sea, hay que empezar a pensarnos cómo nosotros podemos vendernos o cambiar lo que hacíamos mejor desde los términos de tu profesión. O sea,
porque de todas maneras tu profesión te permitió hacer esas funciones. Cuando hablamos de temas de personal, bueno, a menos de que sea literalmente administración de personal, pero si tú sabes lo que es manejar incapacidad, manejar novedades de personal para una nómina, si tú sabes liquidar una nómina, etcétera, ahí puedes colocar ese tipo de situaciones, digamos, como integrándolas a esa función administrativa que tenías y no colocarlo solamente como una administración, como que administrabas personal. Entonces, si parémonos dentro de esa función y pensemos, bueno, ¿cómo puedo describirla desde mi área, desde mi carrera y desde mi profesión? Hay muchas personas que conocer novedades de nóminas, saber manejarlas, cómo se pagan horas extras, cómo se pagan nocturnos, todo ese tipo de cosas, pues tiene valor. Entonces, si tú sabes hacerlo, a veces hay que ser un poco más explícito en el tema. Yo les digo algo, normalmente, y pasa con mi hoja de vida, normalmente le dicen a uno que la hoja de vida tiene que ser corta, pero hay algunos proyectos en donde yo le digo a las personas, te voy a mandar mi hoja de vida larga, ¿sí? Porque muchas veces tengo que explicar mejor que soy capaz de hacerlo, que tengo la experiencia para hacerlo, así el cargo como tal no lo diga, ¿sí? Entonces, sí, juguemos un poco más con la redacción que hacemos de esas funciones, ¿sí? Entonces, sí, aquí dice Angélica que el perfil es muy competitivo y que podría hacerlo. Sí, Kenny, para avanzar, yo te dejé ahí algunos temas, ojalá puedas ver la grabación como hora y 20 del tema, pero la invitación es esa, revisa esas funciones y redáctalas desde el punto de vista de contaduría. Tú tienes allí nuestro correo electrónico, si quieres escríbenos y revisamos tu caso de una manera puntual, ¿vale, Kenny? Listo, por favor, muchas gracias. Bueno, Kenny, ok. Miguel Ángel, hola. Muy buenas noches, profe, Hola. buenas noches para todos. Agradecido con este espacio que nos brindan. Precisamente yo en estos momentos me encuentro en búsqueda de trabajo, ya llevo casi 3 meses sin trabajo y también se me ha dificultado el tema. Al ver estas pautas, pues veo que sí hay mucho por mejorar dentro de la realización de una hoja de vida. En mi caso en particular, yo estoy recién graduado en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, pero yo tengo, digamos que me he desempeñado en muchas funciones, en varios tipos de empleo. ¿Alguna recomendación cuando se presenta este tipo de casos? Digamos que hasta ahora estoy saliendo a ese mercado laboral como profesional. He tenido, digamos, como algunos acercamientos frente a mi carrera, pero pues muchas veces como que le dicen, bueno, pues es que hasta ahora se está empezando y de pronto por eso no lo ven a uno tanto, pero yo sí tengo conocimiento en otras áreas. A ver, dime, Miguel, dime Miguel Ángel, y espero pues, que esto les sirva de ejemplo para todos. Piensa en un empleo que no tenga que ver con tu carrera directamente, como tú dices, pero que te haya dado competencias que puedes aplicar en tu trabajo. Es que mis trabajos han sido como muy operativos, pero digamos como formalizador hipotecario, pero pues digamos que en esencia... Ok, ¿qué hace un formalizador hipotecario? O sea, ¿qué hacías? ¿Qué hacía yo? Yo hacía revisión de escrituras, revisión de certificados de tradición, revisión de impuestos, O sea, revisión tienes una de... experiencia en gestión documental importante, ¿sí? En validar, por ejemplo, la veracidad de esos documentos, entiendo, ¿sí? ¿Sí? Sí, exacto. O sea, tienes esa habilidad que no todo el mundo la tiene. Y hacía la gestión entre abogados, notarías, vendedores Ok, y todo, y la gestión ante el banco para el desembolso de los dineros, ok. digamos. Eso que me estás diciendo, ¿cuál es la invitación? Volvámoslo una competencia, ¿sí? Entonces, tengo habilidad para, lo veíamos ahora, ¿no? La gestión documental, tengo la habilidad para hacer negociaciones hacer negociaciones entre diferentes actores, o sea,
que tú digas, esto lo vendo desde un punto de vista de la competencia que eso te permite, porque es que si yo soy capaz de validar documentos, pues para un sector hipotecario que es tan exigente, pues obviamente cuando estés trabajando en temas de ciencias políticas, donde también seguramente que tendrás que revisar documentos, darle validez antes de que un superior los firme, por ejemplo, muéstralo como vuelvo y repito, como la competencia que ese trabajo te permitió desarrollar. Allí en la página de Focus que les mostré hay una parte de entrevista, de preparación de entrevista, y hay una parte específicamente que dice qué pasa si no tengo la experiencia laboral, y les da a ustedes unos tips muy puntuales de cómo esas experiencias laborales que tal vez consideramos que se salen de mi profesión, cómo rescato esas experiencias y esas competencias que me han permitido desarrollarme, ¿sí? Entonces te invito también para que lo busques allí. Sé que cosas que vamos a ver a continuación también te pueden ayudar, ¿vale, Miguel Ángel? Ok, perfecto. Mil gracias. Bueno, con gusto. Bueno, vamos a continuar aquí y bueno, ya sabemos quién eres, ya sabemos qué ofreces, ahora toca entrar, ¿sí? Bueno, podemos tener muchas posibilidades. Tenemos unos cimientos fuertes porque podemos enfrentar un proceso de selección de alto nivel, y ahí pues podemos empezar a no solamente una puerta, sino, ¿por qué no?, abrir varias puertas. Entonces, algo que es súper recomendado es la coherencia que debe haber entre ese currículum, esa hoja de vida y tus redes sociales, especialmente pues aquí hago énfasis en LinkedIn, que es pues la red profesional por excelencia, donde la mayoría estamos, pero en general en las redes sociales, ¿no? Ya, por ejemplo, de pronto ustedes lo saben, a partir de este año la Embajada Americana revisa redes sociales para un tema de visa, digamos, ¿no? O sea, pues para ellos y sus temas. Uno dice, ay, pero esa es información confidencial. No, en el momento que tú la publicas es pública, así de sencillo. Y hay muchos reclutadores, dentro de esos me integro, y aquí en MSC lo hacemos, de que visitamos por lo menos el LinkedIn de las personas que hacen parte de nuestros procesos de selección, ¿sí? Porque ahí puedes escribir una cantidad de cosas, puedes demostrar una cantidad de cosas que no lo puedes hacer en la hoja de vida, tal vez por espacio, etcétera, ¿no? Entonces, debe haber una coherencia, como lo dice aquí el título, ese es una hoja de vida abierta 24/7. ¿Sí? O sea, y de pronto a muchos no les ha pasado, no les llama la atención cuando dice que fulano o tantas personas han visto su perfil. Entonces uno debería preguntarse, bueno, pero si tantas personas ven mi perfil, ¿por qué no me han llamado? ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa? Sí, y muchas veces es que no hay esa coherencia. Entonces, esa información que hemos estado hablando, de colocarla en el documento que tú vas a enviar y que vas a tener como hoja de vida, o con el cual tú vas a llenar las solicitudes, porque hay algunas empresas que tienen formato propio para llenar, debe existir una coherencia, ¿sí? Debe existir una coherencia. Entonces, el currículo que vende, la lista de tareas a catálogo de logros, dice, ¿sí? Entonces, es súper importante esa coherencia, ¿no? Dice que el 87% de los reclutadores te van a buscar antes de conocerte, antes de llamarte a una entrevista, te van a buscar. La hoja de vida, sabemos que por norma no es obligatoria que tenga una foto. Pongamos una buena foto profesional en la red, ¿sí? Que no sea una selfie, o sea, gastémosle a una foto profesional, que no sea la foto en la playa, bueno, a menos de que mi trabajo tenga que ver con eso, pero causemos una impresión visual profesional, agradable. No tiene que ver con la belleza, ojo con esto, tiene que ver con la estética y la coherencia profesional, ¿sí? Con esa coherencia profesional. Coloca un titular con valor, ¿sí? No solamente tu cargo actual, sino tratemos de llenar en la medida de lo posible, tratemos de llenar la mayor cantidad de nuestro perfil. Pidamos a compañeros, amigos, jefes, colegas, a profesores, si tal vez no tengo experiencia laboral,
pidamos a profesores que nos validen competencias. Entonces hay una lista de competencias que uno señala y adicionalmente tú le puedes decir, enviar la invitación a alguien: hey, por favor, me validas esta competencia, y muy seguramente, pues si es una competencia tuya, la persona la va a hacer, ¿sí? Entonces, no solamente vamos a tener las competencias allí marcadas por nosotros mismos, sino que también vamos a tener competencias marcadas y validadas por otras personas. Yo les decía lo importante de hacer networking, por eso es importante tener buenas relaciones en el trabajo, buenas relaciones en la universidad, o sea, porque al final de cabo, las personas hablan de nosotros y nosotros hablamos de las personas, y esa es una forma de recomendar, validando competencias allí en LinkedIn, ¿no? Entonces, súper fundamental que tengamos esa coherencia. Lo importante también, tanto en el currículum como en LinkedIn, es dejar, y ya fue el ejercicio que hicimos anteriormente, dejar de hablar ese anterior paradigma de que trabajé en atención al cliente o que soy responsable de ventas, un poco a lo que hago invitación a Miguel y a Kelly, bueno, olvidé tu nombre, perdóname, de colocar más aquello que logré también, ¿no? Entonces, atención al cliente, podemos colocar, reduje el 20% el tiempo de respuesta a los clientes, apoyé procesos de postventa, logrando una satisfacción del tanto por ciento. Ese tipo de cosas donde habla de logros se vuelven únicos, de verdad, se vuelven muy importantes a la hora de reclutar. Ser responsable de ventas diferentes, si tú dices que aumentaste la facturación en un tanto por ciento, en tanto tiempo, ¿qué hiciste? Eso que tú hiciste generó unos logros importantes, y a partir de eso, pues, puedes empezar también a desarrollar mejor ese vocabulario que debe ser consistente con lo que digamos en nuestra entrevista. Y aquí venía, pues, viene un poco, o venimos a hablar un poco de lo que les estaba diciendo, ese networking estratégico, ¿no? Es súper importante las relaciones que nosotros mantenemos. El 85% de los empleos, les decía, se obtienen mediante networking. Antes de publicar, muchas de las organizaciones primero hacen ese tanteo entre directores, amigos, personas que están cercanas, de, hey, ¿conoce a un profesional en tal área? ¿Usted conoce a alguien que nos pueda ayudar con tal cosa? O sea, y si llegan 2, 3 hojas de vida, allí con esas hojas de vida se hace el proceso. Entonces no hubo necesidad de publicarlo. Por eso mantener buenas relaciones profesionales se vuelve fundamental. También les decía al principio, como ese 70% de los empleos no se publican, y el networking se considera vital dentro del proceso profesional. Una fórmula, digamos, importante es también con esas personas que ustedes contactan, pedir ayuda. Uno a veces lo ve muy lejano, y resulta, y aquí es la historia que les quería contar, resulta que en una entrevista que le hicieron a Steve Jobs en el 94, ya hace bastantes añitos, pero entonces lo entrevistaban y le decían, la persona que lo entrevistó era para como historias de éxito de Silicon Valley en ese momento. Le preguntaba que diera un consejo o cuál era el secreto que él usaba para su éxito, ¿sí? O sea, ¿por qué? Pues, o sea, Steve Jobs. Y él dice, yo siempre he pedido y toda la vida pido ayuda, ¿sí? Y él cuenta una historia que ustedes pueden googlearla si no me creen, que cuando tenía 12 años, Steve Jobs, en ese entonces, o sea, estoy hablándole como de los 80, de los 70, más o de los 70, por ahí, existían los directorios telefónicos, ¿se acuerdan? Los que no se acuerdan, pues el directorio telefónico era un libro así gordo donde estaban todos los teléfonos de las personas de ciertos lugares. Entonces, él tenía 12 años y él por directorio telefónico ubicó el teléfono del señor Bill Hewlett. Adivinen quién era. Cofundador de Hewlett Packard. Nada más y nada menos. Él llamó al señor a los 12 años, o sea que todavía no sabían quién era Steve Jobs ni quién iba a ser Steve Jobs.
pero él dice que él llamó al señor a pedirle unas piezas que él necesitaba para un trabajo escolar. Y la historia la cuenta que el señor se sonrió, o sea, le pareció muy gracioso que un niño de 12 años ubicara su teléfono de la casa en el directorio, le pidiera ayuda y efectivamente el señor, primero, le mandó las piezas y segundo, le ofreció un trabajo de verano, que era colocar los tornillos en una línea de ensamblaje en sus vacaciones, ¿sí? Él dice que de eso él aprendió a siempre pedir ayuda, a llamar, a escribir, ¿sí? Y decía, no todo el mundo me dijo que sí, hubo personas que dijeron que no, y no pasa nada, o sea, no tenemos que frustrarnos porque alguien nos dice que no, nada, siguiente, ¿sí? Por allá hay otra historia, recuerden cuando Apple estaba súper mal económicamente, ¿a quién le pidió ayuda financiera? A su supuestamente rival de toda la vida, ¿sí? ¿Y quién le dijeron? Sí, venga, porque necesitamos tener competencia, porque pues si usted desaparece del mercado, o sea, no, necesitamos que esté aquí. Le dijeron que sí. Entonces, él decía que el secreto de su éxito no era él, el secreto de su éxito era que él levantaba la mano y pedía ayuda. Entonces, nosotros ya hemos detectado allí cuáles son esas personas top que nosotros queremos tener. ¿Por qué no le ponemos un mensaje? ¿Sí? Miren, yo soy fulano de tal, tengo esta profesión, tengo esta trayectoria, tengo esta idea de negocio, tengo esto, o sea, y busquemos concretar algo con esas personas. De pronto de pronto nos dejan visto, de pronto no leen mensaje, pero ¿y qué tal que sí? ¿Sí? O sea, hay un 33% de que pase, no leen mensaje, nos dejan visto y de pronto nos responden. O sea, así fuese un 5%, señores, de porcentaje, pues es solamente un mensaje y ya. 3 minutos redactando un mensaje, ya no nos toca llamar por teléfono, ya no nos toca, no sé, ir hasta un lugar, ya las redes sociales hacen que precisamente esto pueda suceder. Miguel Ángel, hola. Sí, mira que, bueno, quiero compartir como eso que tú dices. Yo he hecho algo similar. En algún momento, pues buscando trabajo, lo que hice fue, digamos, que entrar a las páginas del gobierno, de los ministerios. Y lo que hice fue como sacar todos los correos de las personas que trabajan en esas entidades y a todos les escribía un mensaje y les enviaba mi hoja de vida. En efecto, hubieron muchas personas que me decían, no, gracias por el interés, no, en este momento no estamos interesados. Como en algún momento sí alguien me dijo, oiga, sí, usted sí me puede servir, estoy haciendo un trabajo, usted me puede apoyar. Y yo, claro, de una. Entonces, pues fue como, no fue un trabajo como tal, formal, pero Sí, sí fue pero un apoyo y pues tuve una remuneración. Entonces, digamos que en cierta medida no conocía ese ejemplo que nos das, pero algún día se me ocurrió también y empecé a enviar mi hoja de vida, daba un mensaje y bueno, decía, aquí estoy disponible, quiero trabajar. excelente, excelente historia, Miguel Ángel. Todo lo podemos hacer, todo lo podemos hacer. Miren, busquemos los correos electrónicos de contacto de esas empresas donde queremos trabajar, busquemos a esas personas y le escribimos el mensajito directo, como vamos a estar en ese plan premium. Acuérdense que la idea es que si vamos a estar ese mes o esos 2 meses gratuitos, pues le saquemos el máximo de jugo a esa aplicación. Entonces, son cosas que podemos hacer, que podemos trabajar. Ingeniero. Sí, es que es importante hacer aquí una acotación con relación a ese plan premium que tú estás mencionando, porque una vez que se ha logrado el contacto, así se acaba el plan premium, el contacto permanece. Entonces, digamos que pierdes algunas posibilidades, algunos beneficios del plan premium, pero el contacto no se pierde durante la conexión, durante el tiempo que Excelente. permanece ahí en la red social. Vale, muy bien. Entonces, ya nos conocemos, ya conocemos nuestra experiencia, ya conocemos, como bien lo escribió alguien allí, veía un comentario, es poco lo que se hace y, o sea, y mucho lo que se gana si alguien te contesta, ¿sí? A veces el atrevimiento un poquito, y hay personas que les gusta eso, dicen, "Ay, yo prefiero la gente", ¿cómo es que dicen? Atajar en lugar de arriar. Entonces hay gente que eso lo ven
arriesgado, lo ve dinámico y dice, hagámoslo, ¿sí? Venga, no tengo un empleo, pero puedo ofrecerle esto para que me apoye, como le pasó a Miguel Ángel. Señor. Sí, discúlpame, muy brevemente, es que creo que cabe la historia de la persona que te contactó hace poquito en una empresa a la que le dictaste clase hace 15 años o 15 o 18 años. Sí, efectivamente ella ya está trabajando en una firma, en una entidad del Estado muy importante y le dicté clase en el 2014, o sea, lo recordamos puntualmente, fue en el 2014 y me buscó por redes y profe, todavía me dice profe, es que quiero que me ayudes con una capacitación, o sea, decía, imagínense, 14 años, o sea, que no, 12 años después, aún recuerde y te busquen y te escriban. Entonces sí es importante como hacer esos contactos y bueno, maravilloso. Sigamos aquí. Pasamos a la entrevista, nos llamaron, te llamaron. Hay que manejar las entrevistas, ¿no? Entonces, ahora digamos que lo que se busca en las entrevistas, ya por temas legales y por todo este tema de habeas data, hay muchas preguntas que en las entrevistas no está bien hacerlo, ¿no? O sea, a veces una cosa es que uno de manera genérica y espontánea lo diga, pero no, las entrevistas laborales ya no pueden ser tan directas como, no sé, si hay compañías que quieren conocer, no sé, voy a decirlo abiertamente porque a veces he tenido conversaciones con gerentes sobre eso. Ya se me va la palabra, la definición de género de la persona, ¿sí? Si la persona es heterosexual o es homosexual, o sea, eso no puedo mostrar ningún tipo de discriminación en una entrevista, o sea, yo tengo que ser absolutamente transparente y entrevistar a la persona por lo que hace, por lo que sabe. De pronto sí, cuando le dicen a uno, háblame de ti, pues uno ahí habla de la familia, entonces uno dice si es casado, soltero y eso, pero no esas entrevistas que parecían casi como confesiones del siglo pasado, no, la idea es que la persona pueda demostrar que tiene una habilidad y que efectivamente lo que dice la hoja de vida lo refleja también la persona hablando, ¿no? Cuando ustedes han hecho este ejercicio juicioso de conocer su perfil, cerrar sus brechas, mirar en qué cosas son buenos, la entrevista va a fluir mucho más fácil, ¿no? Entonces, hay una metodología también para que la busquen, recuerden que está ahí en la página de Focus, que es el método STAR de las entrevistas, y habla de que cuando nos preguntan sobre algo, sobre todo temas difíciles, cómo manejaste un conflicto, cuéntanos sobre el mayor error que hayas cometido en el trabajo, esas son preguntas muy difíciles, o sea, porque me están preguntando cosas que hacen ver, pues, cómo manejaste esas situaciones conflictivas o difíciles. Entonces, se habla en esta metodología de la situación, la tarea, la acción y el resultado, ¿sí? Entonces, en la situación vamos a contar brevemente qué pasó, cuándo ocurrió, dónde ocurrió. Entonces, cuando yo era directora de talento humano de una compañía, ¿sí? Entonces, ubico esa situación, ¿sí? La tarea, ¿qué era lo que había que lograr? Teníamos que disminuir, no sé, que una dependencia estaba llegando siempre tarde y por fuera del horario. Pongo una situación difícil, ¿sí? La acción, en primera persona, ¿qué hiciste tú? No digan, hicimos, mi jefe dijo que hiciéramos, no, tienen que decir cosas que ustedes hayan generado solución. Ustedes pueden tener situaciones, estar programadas, o sea, pensadas, obvio que sean reales. Piensen en un momento difícil, piense que tuvo un conflicto con su jefe, que tuvo una diferencia con su jefe, cómo lo manejó, piense en un problema que haya tenido con un compañero de trabajo, piense en el mayor reto que le haya propuesto y cómo salió de esa situación. Entonces, pueden ir armando desde ya cuál podría ser esa respuesta, pero insisto, que sean respuestas reales, situaciones reales. ¿Sí? Qué pasos diste, qué habilidades usaste, qué hiciste, y el resultado, pues ustedes dicen, con eso con eso obtuve tal cosa, con eso logré tal cosa, pudimos conciliar con mi jefe y mejorar la relación, o sea, dependiendo del caso, ¿no? Pero esa es una fórmula mágica para cuando damos esas respuestas a ese tipo de preguntas. La situación, la tarea, la acción y el resultado, ¿no? Entonces, vamos en ese orden, no se salten de ninguno y de esa manera, pues, van a dar respuestas mucho más contundentes.
en la guía que les vamos a pasar. Entonces vamos a pasarles también ahí una planillita para que ustedes hagan esa situación. Por ejemplo, dice aquí, en mi anterior proyecto, un colega y yo discrepábamos en el enfoque técnico para resolver un problema del cliente. Esa era la situación, la tarea. Necesitábamos entregar en plazo y el cliente empezaba a impacientarse por la falta de avance, ¿sí? O sea, ahí está lo que había que hacer. La acción, propuse una reunión para alinear criterios, o sea, propuse, recuerden que la acción tiene que ser personal. Escuché activamente los argumentos de mi compañero, dividimos las tareas, dividimos las diferencias y el resultado entregamos antes del tiempo y el cliente valoró la solidez del trabajo. Además, ese compañero y yo colaboramos después en otros proyectos con ningún problema. Entonces, eso es lo que debemos demostrar y podemos, como les digo, desde ya pensar en esas situaciones. Para Kenny, por ejemplo, cuando lo entrevisten, pues bueno, no te veo que tengas mucha experiencia contable, ¿cómo puedes pensar en esta situación? Piensa cómo podrías enfrentar esa respuesta, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Por qué estabas en ese trabajo? ¿Qué beneficios te dio ese trabajo? Pero también, ¿qué estás haciendo tú y cómo eres capaz de pasar adelante temas que tienen que ver puntualmente con la contabilidad? Bueno, ¿les parece útil? ¿Les parece lógico? Bueno, gracias, muy bien. Bueno, entonces, preguntas trampa, algunas preguntitas trampa que aparecen por allí. Háblame de ti, eso parece como canción, ¿no? Cuéntame de tu vida. Ahí la idea es que no tenemos que empezar con una biografía desde la infancia. Nosotros centrémonos en lo profesional, ¿sí? Ya que la persona haga algún tipo de preguntas, como no, quisiera saber un poco sobre tu familia, ok, pues le respondemos. Pero ese háblame de ti, aprovechemos es para vendernos, ¿sí? Para vendernos profesionalmente, ¿no? No, y cuando yo tenía 8 años, entonces nos vinimos para Bogotá, y muchos empleadores, eso no es lo que quiere oír tu reclutador, quiere conocer sobre ti y tu proyecto profesional y laboral. Ya, sí, insisto, si la persona dice, no, quiero que me hables un poco de ti, cómo eras de joven, bueno, entonces ahí sí lo hacemos. ¿Por qué quieres trabajar aquí? Esa es otra pregunta que nos pueden hacer, o sea, que hace parte del vademecum de preguntas, y debemos tener una pregunta clara. Primero, pues haber recorrido la empresa, mirar en las redes sociales qué dicen de esa empresa, mirar en internet, mirar la página, no solo mirar la página. Miren que hay muchos, uno empieza a veces a googlear, a buscar y encuentra comentarios en los mismos buscadores de empleo, encuentra uno comentarios sobre la empresa, etcétera, en qué es bueno, ver en qué proyectos está, que noten que hemos investigado la empresa y que sabemos a qué empresa vamos a llegar. No contestemos porque es una gran empresa, porque es maravillosa empresa, porque es una empresa multinacional, porque necesito el trabajo. No, sino demostremos que hemos investigado. Entonces, no, estuve investigando y esta empresa tiene un gran potencial por esto y esto, está en el sector que a mí me gusta, y generemos una respuesta adecuada. ¿Cuánto cobras? ¿Cuánto es tu salario? ¿No? A veces nos da hasta susto cobrar, ¿no? Y yo creo que esa es una materia que falta en la universidad. A uno tiene que enseñarle a cobrar. Sobre todo de pronto para los que están freelance y van a presentar sus proyectos. No demos una cifra concreta primero. Lo ideal es que tú ya hayas investigado el mercado, ¿no? Y tengas un rango que esté adecuado con tu experiencia, tus conocimientos, etcétera. Y lo voy a decir abiertamente, tampoco que regalemos el trabajo. O sea, yo me encuentro tristemente con a veces colegas que digo, no, pero ¿cómo usted hace eso? O sea, de verdad que da dolor de profesión. Tengamos unos rangos y devolvamos la pregunta, ¿sí? Me gustaría más saber si ustedes tienen un presupuesto o cuál es el rango salarial que tienen para este cargo, ¿sí? Y podemos hacerlo. A veces pensamos que el entrevistador es como infalible, es como superior y que nosotros no podemos preguntar, ¿no? Yo puedo devolver una pregunta. O es más, si tal vez no entendí claramente algo que quieres saber, podría repetirme la pregunta, para mí no es claro qué información necesitas. Entonces, vale la pena
no, ay, no, es que estoy entre los 5 millones, para mí 5 millones, y resulta que el rango que que tenían ellos era de 6 a 7 millones. No, antes ya les bajaste la posibilidad no, buenísimo, contratémoslo, porque tiene el perfil y encima les va a valer menos de lo que habíamos programado. Entonces, por eso es importante también, no, pues quisiera conocer un poco el rango del cargo que ustedes aquí están manejando para ese cargo. Entonces, eso ayuda mucho. Nos dice aquí que cuando no se preparan este tipo de preguntas, sobre todo lo que tiene que ver con la compañía, por qué quieres o qué conoces de esta compañía, muestra desinterés, ¿no? Otro dato importante, el 53% de los reclutadores descarta automáticamente a quienes llegan tarde. O sea, no, puntualísimos. Así sea la conexión, internet, conectes en 10 minutos antes, así la bolita esté dando vueltas ahí. Pronto el anfitrión les dará entrada, que cuando la persona se conecte, ustedes ya estén ahí. Y 7 segundos, dicen las cifras, dura la primera buena impresión de una hoja de vida. Esa frase impactante en tu perfil, eso que definitivamente cautive a las personas y que lo haga memorable. Ya conseguiste la oferta, ya eso es tuyo, ya entraste a la organización. Ahora es donde viene, y pues de esto van a trabajar ustedes mucho más el jueves, viene todo este tema de ascender con estrategia, de tener crecimiento profesional. Los primeros 90 días de trabajo son fundamentales. Miren, no es gratis de que siempre en los gobiernos digan, los primeros 100 días del gobierno tal, los primeros 50 días, no, o sea, porque esos 90 días, esos primeros 3 meses en donde tú te muestras definitivamente fundamentales, y hablamos de un onboarding invisible, que nadie me hizo onboarding en la compañía, yo lo hago, yo voy a conocer esta compañía si ya estás ahí, ¿sí? Muchas veces, las compañías fallan en sus procesos de inducción, etcétera, pero si es lo que yo quiero, si siento que este es el lugar donde quiero trabajar y es el cargo que me gusta, voy a empezar a generar mi propio plan. Escucho el doble de lo que hablas, ¿sí? Entiende cómo funciona la organización, entiende el mundo al que acabas de llegar, identifica a las personas influyentes, tanto formales como informales. Los formales, pues los que tienen rango de jefe, y los informales, aquellos que no son jefes, de pronto son personas de nivel profesional como nosotros, o hasta pueden estar por debajo tuyo, pero influyen en la compañía. Siempre existen ese tipo de personas. No te quejes, o sea, uno acaba de llegar al trabajo y empiezan a quejarse, que de la llegada tarde empiezan a criticar al jefe. No, la gente te está observando. Así como tú observas, ellos también te observan y van a decir, pero esta persona lleva mes y medio, mire ya cómo se queja, se queja el quejo, No, no te quejes, estás aprendiendo, aún no te has ganado nada. Y también, si lo consideramos suficiente, ya estamos en una compañía, ya hacemos todo este ejercicio, podemos pedir un ascenso, ¿por qué no? ¿Sí? No esperes que te lo pregunten, o sea, muchas veces los jefes están tan ocupados que piensan que nosotros estamos bien y estamos tranquilos, ¿sí? Prepara datos. ¿Qué datos? Logros que hayas tenido, impactos que has hecho, cosas que has conseguido para la organización y para el departamento. Pide una reunión, ¿sí? Expresa tu intención. Quiero seguir creciendo aquí, tengo un alto sentido de pertenencia con esta compañía, y estos logros, este impacto, estos datos lo revelan. Y empieza una negociación con temas muy, muy puntuales, ¿no? Entonces, cómo de esa manera nos vendemos también dentro de la organización. Aquí les vamos a compartir entonces un guión de cómo pedir un ascenso, dice de cómo yo empiezo a hacerlo. He preparado un breve resumen de mis principales contribuciones en el último mes o en el último año, en los últimos meses o años. Destacas cuáles han sido esos logros que han tenido un alto impacto en la organización, y pues coloca allí cómo impactaron, ¿no? Me gustaría entender cómo la empresa valora este desempeño y qué posibilidades tengo de evolucionar aquí, de crecer aquí.
¿sí? Dilo con datos, expresa también tu intención. Estoy muy motivado con este proyecto, me gusta trabajar en esta compañía, me gusta el equipo de trabajo y quisiera dar el siguiente paso. ¿Qué debo hacer para poder ser tenido en cuenta en cargos de mejor nivel? O sea, no pasa nada que lo expreses, ¿sí? Y además si eres un buen empleado, si tienes esos resultados. Escucha y empieza a negociar, ¿sí? Entonces, ¿qué objetivos concretos debes cumplir? ¿Para qué fechas? De pronto te piden que hagas una especialización, te piden que hagas un diplomado, que estudies un poco más, bueno, y puede darse, ¿no? Y haces ese cierre profesional. De pronto te dicen esta vez que no, insisto, no pasa nada, no es una respuesta válida y eso no tiene que cambiar nuestro valor profundo, ¿no? Agradezco la sinceridad, me llevo estos puntos de mejora y me comprometo a trabajar en ellos, quedo a la espera de tu feedback y muy seguramente voy a volver a intentarlo, o sea, el que nos digan, no, en este momento no hay un candidato por encima tuyo porque tiene esas características, ok, me llevo este feedback y me voy a preparar por ese futuro ascenso. Y bueno, ya con esto terminamos y es cómo se cierra ese círculo virtuoso de esta empleabilidad que comienza en el autoconocimiento, que termina en los procesos de negociación de las entrevistas o de la búsqueda de estos ascensos, ¿no? Este autoconocimiento, este entrar, este crecer y este negocio. El mundo laboral definitivamente es dinámico y nosotros tenemos que movernos en ese dinamismo, no solamente adquiriendo títulos profesionales o de formación, que es muy importante, sino también saber cómo se va moviendo la empleabilidad, cómo se va dando estas nuevas formas de empleo y qué hacen las organizaciones. Tengamos claro que el jefe no es responsable de nuestra carrera. Es que mi jefe nunca me ve, mi jefe no me felicita. O sea, claro que eso puede desmotivar, pero busca, muévete de ahí, haz que otras personas te vean. Talento humano, recursos humanos no es tu agente, no es tu manager, no te va a promover necesariamente. Nosotros tenemos que mostrar cuáles son nuestros logros. El único responsable de esa movilidad laboral somos nosotros mismos. Y siempre nos dicen, no, ¿qué? No nos llamen, nosotros te llamamos. No, no esperes a que te llamen, ¿sí? Preséntate, muéstrate, crece. O sea, el mundo está hecho para las personas que dan un paso adelante antes que los demás. Entonces, obviamente, con profesionalismo, con logros, con evidencia, si tú lo haces, seguramente las oportunidades van a llegar. Y quisimos poner esta frase final, las oportunidades no ocurren, las oportunidades tú las creas, ¿sí? Por allá había otra persona que decía que las oportunidades es eso que pasa cuando estás preparado, ¿sí? O si no empezamos a quejarnos, ¿no? Nos preparamos y seguramente van a llegar muchas mejores oportunidades para ti. Esto, señores y señoras, era lo que teníamos para ustedes hoy. Espero que haya sido información de valor. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, con mucho gusto los podemos atender.